Esta es la cuarta parte de la lectura del Código de Minería. Ya habíamos quedado en el artículo 60, dentro del párrafo tercero del título quinto. Wow, se me enreda la lengua. Ya, continuando. Sección primera. Dice, de las disposiciones de la solicitud de mensura. De las disposiciones. Me imagino que es lo que te otorga, los derechos que te otorgan. Me imagino que suena eso. Me suena eso a mí, personalmente. Quizás estoy equivocado. Espero corregirlo durante la lectura mientras realizo la lectura. Valga la redundancia. Artículo 61. Podrá deducirse oposición a la petición de mensura dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación a que se refiere el inciso final del artículo anterior. La oposición, el artículo anterior se refiere, me imagino, que a la fecha de publicación en el diario oficial, en el boletín minero. Como es la primera vez, hay muchas cosas que no entiendo. Pero bueno, para eso uno estudia. Ya. La oposición solo podrá fundarse, primero, en que se pretende mensurar sobre un terreno comprendido en un pedimento o en una concesión para explorar. Solo podrá ejercer esta acción aquel cuyo pedimento haya sido presentado con anterioridad a la fecha en que haya sido o se tenga por presentada la manifestación de la pertenencia que se pretende mensurar. Ya. La oposición será rechazada de plano si no se funda en un pedimento cuya fecha de presentación haya sido anterior o no se acompaña a ella copia auténtica de dicho pedimento, y en su caso, además, copia auténtica de la solicitud de sentencia o de la sentencia misma o de la resolución que acogió la prórroga del plazo de la concesión. La oposición será rechazada del mismo modo si no se acompaña a ella un croquis firmado por un ingeniero o perito de aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 71 que represente la colisión de los derechos de los derechos y las pretensiones de ambas partes en el terreno. Ya. Creo que digo mucho la palabra ya. Me estoy dando cuenta. Lo que uno se da cuenta cuando se graba. Bien, bueno, también digo mucho la palabra bien. Son como muletillas que tenemos, todos tenemos muletillas. Quizás sea malo, quizás sea bueno, depende de quién escuche. Pero no te moleste. Segundo, en el derecho, preferentemente para mensurar en virtud de una manifestación cuya fecha de presentación haya sido o se tenga por anterior, la oposición será rechazada de plano si no se funda en una manifestación cuya fecha de presentación haya sido o se tenga por anterior. Creo que es el mismo caso anterior. Sí, es como la misma pero para una manifestación. O no viene acompañada de copia auténtica de dicha manifestación. La oposición será rechazada del mismo modo si no se acompaña a ella un croquis firmado por un ingeniero o perito de aquellos a que se refiere el inciso segundo del artículo 71. Que represente la colisión, nuevamente ocupa la palabra colisión, de las pretensiones de ambas partes en el terreno. Nota, el artículo segundo de la ley 19.573, publicada en el 25 de julio del 98, interpretó el inciso primero de este artículo señalando que el plazo de 30 días es para presentar la demanda de oposición con los documentos respectivos en la Secretaría del Tribunal. Artículo 62. Si un manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior se opone a la mensura solicitada por otro de fecha posterior, deberá pedir en su escrito de oposición y con arreglo a la... ¿Qué onda? Me estoy confundiendo. Si un manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior se opone a la mensura solicitada por otro de fecha posterior, deberá pedir en su escrito de oposición y con arreglo a lo dispuesto
en los incisos segundo y tercero del artículo 59 la mensura de su pertenencia o pertenencias. El juez examinará la solicitud de mensura del opositor y los antecedentes acompañados a ella, y encontrando ambos conforme, mandará publicarla en la misma resolución. Lo leí mal, me salté un punto. La importancia de un punto. Y encontrando ambos conforme, mandará a publicarla. Punto. Ese es el punto que me salté. En la misma resolución, dejará testimonio de la fecha en que se haya presentado o se tenga por presentada la manifestación. Para efectuar la publicación se dará copia de la solicitud y su proveído. Si de ese examen aparece que ha dejado de cumplirse algún requisito o se procederá según el caso. De acuerdo con lo establecido en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 60. La publicación a que se refiere el inciso segundo se hará conforme a lo dispuesto en los incisos cuarto y final del mencionado artículo 60. La resolución que ordena publicar la solicitud de mensura del opositor dispondrá, asimismo, que copia de ella y de los documentos acompañados sean enviados al servicio, junto con copia de iguales antecedentes relativos al demandado. Yo creo que esta parte del código es interesante, es bastante interesante, porque te indica los pasos que tienes que seguir en caso que tú estés involucrado en esto. Quizás nunca nadie me escuche, pero igual. Pero en caso de que una persona esté involucrada en un problema de este tipo, donde tiene una mensura anterior, una concesión minera anterior, y otra persona solicita concesión sobre tu concesión, el leer esta parte y examinarla bien y entenderla, masticarla, creo que es bastante importante para tomar buenas decisiones y estar al tanto de los plazos y todo eso. Cosa que, en lo personal no me llega mucho. Yo soy recién un estudiante de minería. No me gustaría... Oye, ¿qué pasó? Se cortó la grabación. Se cortó la grabación. Ya la voy a reiniciar de nuevo. Hace un contador esta cuestión. Ya. La grabación se cortó y estaba hablando sobre que a mí no me llega mucho esta parte del código, porque soy un estudiante, realmente nunca he hecho un trámite de concesión ni nada por el estilo. No sé si me gustaría tampoco, porque igual es un problema, pero quizás tener la experiencia de estar al lado o estar con alguien que tenga este tipo de cosas sería bastante interesante conocer, empaparme de esa experiencia. Continuando, la resolución que ordena publicar la solicitud de mensura del opositor dispondrá asimismo que copia de ella y de los antecedentes acompañados sean enviados al servicio, junto con copia de iguales antecedentes relativos al demandado. Artículo 63. El manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior que ha pedido ya su mensura debe también oponerse a la mensura solicitada antes por otro. En el mismo escrito de oposición, pedirá que se ordene la acumulación de su expediente de manifestación al del demandado. El juez ordenará la publicación de la solicitud de mensura del opositor. Si ésta no ha sido efectuada y dispondrá... las comas, me salto las comas. Malditas comas. El juez ordenará la publicación de la solicitud de mensura del opositor, si ésta no ha sido efectuada, y dispondrá la remisión al servicio de copia de la referida solicitud y de los documentos acompañados, junto con copia de iguales antecedentes relativos al demandado.
Artículo 64. En el mismo expediente en que se hubiere pedido mensura, deberá presentarse el escrito de oposición a ella. En este, el opositor deberá además solicitar su propia mensura o la acumulación de autos a que se refiere el artículo anterior. En su caso, si fueren varias las oposiciones formuladas por la causal segunda del artículo 61 contra una solicitud de mensura, o si la solicitud de mensura de uno o más de estos opositores se hiciere, a su vez, oposición, ¿por qué 3 comas seguidas? El juez se pronunciará sobre todas ellas en una misma sentencia, con arreglo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69. Todavía no llegamos al artículo 69. Artículo 65. Si un manifestante de fecha posterior pide la mensura con anterioridad al manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior, éste perderá en beneficio de aquel la preferencia para mensurar, si no deduce oposición oportunamente. Al titular de un pedimento o de una concesión de exploración de fechas anteriores que no deduzca oportunamente la acción del número primero del artículo 61, perderá los derechos emanados de su pedimento o concesión respecto a los terrenos sobre los cuales se llegue a constituir pertenencia por quien debió haber sido demandado. Cacha. Interesante. Artículo 66. El manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior podrá oponerse a la solicitud de mensura de un manifestante de fecha posterior, aun cuando la solicitud de mensura de aquel haya sido presentada antes que la de este último. En este caso, el opositor deberá además cumplir con lo dispuesto en el artículo 63. En igual situación, el manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior podrá optar por hacer presente en el expediente del manifestante de fecha posterior su calidad de tal respecto de todo o parte de los terrenos abarcados por la solicitud de mensura de este último. Artículo 67. Si un manifestante de fecha anterior o que se tenga por anterior deduce acción de oposición invocando la causal segunda del artículo 61 y su oposición fuera rechazada, no podrá hacer valer posteriormente la acción nulidad de los números 6 y 7 en su caso del artículo 95. Wow. Artículo 68. Todas las oposiciones a que se refiere el artículo 61 se tramitarán con arreglo al procedimiento señalado en el artículo 233. En el juicio se tendrá por demandante al opositor y solo será admisible como única defensa del demandado la de que su solicitud de mensura no abarca los terrenos comprendidos en el pedimento, en la concesión de exploración o en la solicitud de mensura en que se funda la acción. Cualquiera otra defensa y toda excepción perentoria que puedan corresponder al demandado solo podrán hacerse valer por este, como acciones en juicio separado. Ya, no conozco cómo se realiza un juicio, nunca he estado en uno. La sentencia definitiva que resuelva la oposición será apelable en ambos efectos. Artículo 69. La sentencia que acoja una demanda de oposición basada en la causal primera del artículo 61 declarará que el demandado no podrá mensurar dentro del perímetro del pedimento o de la concesión de exploración o de la parte en que ésta no haya sido renunciada en su caso. La sentencia que acoja una demanda de oposición fundada en la causal segunda del artículo 61 reconocerá el derecho preferente del primer manifestante a mensurar su pertenencia o pertenencias en la forma indicada en la respectiva solicitud. Y en cuanto no afecte a ese derecho preferente, reconocerá también el derecho de la parte vencida a mensurar con arreglo a su propia solicitud, pero respetando íntegramente el derecho preferente de la parte vencedora. Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable al caso en que una sentencia deba pronunciarse sobre más de una oposición. Artículo 70.
Desde que quede presentada una demanda de oposición conforme al artículo 61 y hasta que quede ejecutoriada la correspondiente sentencia, las partes no podrán paralizar el juicio por más de 3 meses. Si transcurre este término sin que alguna de ellas practique cualquiera diligencia útil destinada a dar curso progresivo a los autos, cualquiera persona podrá solicitar que se declare con solo el mérito del certificado del secretario la caducidad de los derechos de ambas partes y que se ordene cancelar las inscripciones respectivas. Con todo, la caducidad no afectará en caso alguno la concesión para explorar y a la pertenencia ya constituidas. Desde que quede ejecutoriada la sentencia que pone término al juicio de oposición y hasta que se dicte la respectiva sentencia constitutiva, ninguno de los que fueron parte en él y haya obtenido el reconocimiento del derecho a mensurar podrá paralizar por más de 3 meses los trámites de constitución de su pertenencia o pertenencias. Si transcurre este término sin que el respectivo interesado practique alguna diligencia útil destinada a ese efecto, cualquiera persona podrá solicitar a que se declare la caducidad a que se refiere el inciso anterior, en la forma y con los alcances allí indicados. Cualquier interesado podrá pedir que se notifique al ingeniero o perito para que se entregue el acta y plano al juez, para lo cual dicho ingeniero o perito tendrá el plazo que el tribunal señale. Mientras no se haga uso del derecho a pedir la caducidad, podrá en cualquier tiempo continuarse la tramitación, pero el derecho a pedir la caducidad por la paralización ya producida subsistirá hasta que quede ejecutoriada la sentencia que puso término al juicio o se dicte la sentencia constitutiva en su caso. Contra la sentencia que se pronuncie acerca de la caducidad procederán los mismos recursos que contra una sentencia definitiva. La apelación en contra de la sentencia que deseche la solicitud de caducidad se concederá en solo efecto devolutivo. Ya. La verdad es que no entendí mucho de esto. Solo sé que describe el procedimiento que tiene que seguir el juez y las partes en caso de que haya una demanda. Oye, yo tengo esta concesión y tú llegas y pides concesión sobre el terreno que yo solicité con anterioridad. Y quizás 2 personas piden concesión sobre el mismo terreno porque quizás encontraron mineral, y esto debería abarcar de manera eficiente esa situación. Debería. No sé si ha ocurrido algo similar en el pasado. Sería interesante verlo. Nota. El artículo 2 de la Ley 19.573, publicada el 25 de julio de 1998, interpretó el inciso primero del presente artículo señalando que el término de 3 meses comienza a correr desde que la demanda de oposición queda presentada en la Secretaría del Tribunal. Sección segunda de la mensura. Ya, yo creo que esta parte, bueno, voy a ver hasta dónde. No es tan larga. Y la sección tercera hasta dónde llega, a ver. La sección tercera es bastante amplia, parece. Sí, es bastante amplia. Párrafo cuarto. Ya. Voy a leer hasta la sección segunda. Dice sección segunda de la mensura. Artículo 71. La mensura se realizará una vez vencido el plazo para deducir oposición. Si ésta no se hubiere presentado, que si no se hubiese presentado, punto. En caso contrario, se efectuará una vez ejecutoriada la sentencia que rechace la oposición que se haya formulado o la que determine la ubicación de las pertenencias de la parte o partes a quienes se haya reconocido el derecho a mensurar. La mensura se llevará a efecto por cualquier ingeniero civil de minas. Tiene que ser ingeniero civil de minas. Oh, no puede ser un ingeniero de ejecución. Oh, malísimo.
que escoja el interesado o por un perito elegido por este de entre las personas que anualmente designe con tal objeto para cada región el presidente de la República a propuesta del director nacional del servicio. Ya, entonces son bastantes pocas las personas. Me imagino que son bastante pocas. No sé, sería bueno preguntar en el servicio para resolver la duda. Sería interesante. En el acto de la mensura no será admitida ninguna alegación. Artículo 72. La operación de mensura consistirá en la ubicación en el terreno de los vértices de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias, indicados con las coordenadas UTM que para cada uno de ellos se haya señalado en la solicitud de mensura, o se señalen en el acto de la mensura de acuerdo con la facultad establecida en el artículo siguiente. Para los efectos de lo dispuesto en el número sexto del artículo 95, se presumirá de derecho que toda mensura fue ejecutada en la misma fecha en que se presentó la correspondiente solicitud de mensura. Artículo 73. El ingeniero o perito no podrá en caso alguno abarcar con la mensura pertenencias vigentes. El ingeniero o perito que a sabiendas infringiere la prohibición del inciso precedente sufrirá la pena de reclusión menor, en su grado mínimo, cárcel, y la accesoria de suspensión de cargos u oficio público o profesión titular. Entonces bastante grande y grave la pena que sufre el perito o ingeniero civil de minas encargado de realizar la mensura y realice actos que atenten contra la ley. Bueno, relacionado con la mensura. La operación de mensura podrá abarcar todo o parte del terreno cuya mensura se... Pero no, eso ya lo leí, po. Eso no lo leí. Se parece mucho a lo que leí anteriormente. La operación de mensura podrá abarcar todo o parte del terreno cuya mensura se solicitó, pero en ningún caso terrenos situados fuera del perímetro indicado en dicha solicitud. Para este efecto podrá reducirse el número de pertenencias, la superficie de una o más de ellas o ambas cosas. La acción penal correspondiente tiene el carácter de privada y solo podrá ser ejercida por el titular de la concesión que soporte directamente la superposición. Artículo 74. La operación de mensura se practicará en la forma indicada en la solicitud de mensura o con las reducciones que señale el interesado y que sean procedentes de acuerdo con el artículo anterior. La mensura se orientará conforme al meridiano UTM del lugar, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28. El ingeniero o perito colocará hitos sólidamente construidos y bien perceptibles a lo menos en cada uno de los vértices de la pertenencia o del perímetro del grupo de pertenencias. Eso indica el artículo 74 de la segunda sección de este título quinto, que es bastante amplio, bastante largo, describe bastantes cosas, tiene hartos detalles. Bien, dejaré este podcast hasta aquí, porque posteriormente viene la sección tercera, que es bastante amplia, y me gustaría leerla también. Pero no quiero alargar mucho esto, ¿ya? Espero que te sea de utilidad, eso espero, me encantaría que te fuese útil. Para mí lo está haciendo, estoy estudiando, estoy avanzando, estoy conociendo más de minería. Si te gustó, dale like si es que puedes, no sé si se pueda dar like en la plataforma que lo suba. Eso, chao, cuídate, te quiero.